Muy buenas noches, amigues, amigas, amigos que nos siguen a través de la Suprema Estación 96.1 acá en la provincia de La Suay. Les damos una bienvenida desde Sin Etiquetas en esta 10ª temporada y también ya en nuestro último mes, poco menos de esta temporada. Así que mi nombre es Pedro Gutiérrez, les doy un saludo. Igual a Juan Andrés Merchán, que se encuentra en la cabina. Son las 19 horas con 4 minutos. Iniciamos este programa que tiene una duración de 2 horas y hoy seguiremos también con nuestro capítulo número 3 del proyecto Una Política Sin Etiquetas. Y agradecemos también pues al Participatón, a Datalab, a Fundación Esquel por este proyecto. Cris, buenas noches. Así es, Pedro, es un gusto estar ya en nuestro capítulo número 3 de Jóvenes Construyendo Política. Queríamos hablar de política, queríamos hablar de cómo se hace la política para y desde las juventudes, así que estamos súper emocionadas aquí porque tenemos un panel como siempre de lujo. Recordarles a todos, todas y todas quienes nos siguen domingo a domingo que todos sus comentarios y preguntas siempre son bienvenidos en nuestras redes sociales. Sean parte activa de este programa y no se olviden de seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Cris. Buenas noches, Pedro. Y buenas noches a todos nuestros invitados. Pedro Mosquera les saluda desde la ciudad de Cuenca y les agradece por acompañarnos semana a semana en este subprograma Sin Etiquetas a través de la Suprema Estación 96.1 en Cuenca y en la SUAY. Esta noche dialogamos con activistas políticos LGBTI que nos darán cuenta de cómo ellas y ellos hacen activismo y construyen día a día una comunidad diversa a través de su participación política. Además, conversaremos sobre la visibilidad trans en el marco del 31 de marzo con 2 invitados de lujo. Realizaremos un análisis necesario en función del proceso electoral que se nos viene este próximo 11 de abril. Este programa es el tercero, sí, el tercero de 3 en este viaje que hemos tenido para desentrañar el activismo político y la participación política de las juventudes post-elecciones. Construyendo una política sin etiquetas viene gracias a Esquel, Datalab y Participatón. Les invitamos a que se activen en nuestras redes sociales para conocer más sobre las diferentes acciones y novedades que estaremos haciendo desde ahí. Saludo de manera especial nuevamente a nuestros partners estratégicos, Esquel, Datalab y Participatón, quienes hoy nos auspician y nos avalan en este proyecto. Te invito a que te conectes con nosotros. Estamos en vivo a través del Facebook Live de Sin Etiquetas 96.1. Estaremos atentos a tus comentarios en Facebook, así que los invitamos a que interactúen hoy y esta noche con nosotros y con nuestros invitados. Y sin más, paso a dar la bienvenida a nuestros tres grandes invitados del día de hoy. Hoy nos acompaña Sara Carolina, David Revelo y Kerly Arias. Ellos son activistas políticos y también son miembros de la comunidad LGBTIQ+. Así que, bueno, primero, no sé si Pedro les quisieras presentar a los 3 panelistas de esta noche. Muchísimas gracias. Y pues estamos con Sara Flores, ella es vicepresidenta de Crisalis, Círculo Transgénero, desde la ciudad de Quito. Estamos también con David De Velo, quien es licenciado en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos. Es comunicador con 5 años de experiencia en temática de derechos humanos, igual desde la ciudad de Quito. Y también, por último, pero no menos importante, nuestra querida amiga Kerly Arias. Ella es integrante y fundadora de la organización Comunidad LGBTIQ+, en Puerto Viejo desde el año 2012. Es integrante también de las colectivas Tejedora Manavita, Llenas del Valle, Sororas Manta y Medusa Ecuador. Y ella pues nos acompaña desde Puerto Viejo para poder reflexionar. Estamos en una semana del balotaje también aquí en el Ecuador y sin duda, como lo hemos mencionado, para nosotros las identidades LGBTIQ+ son eminentemente políticas y en ese ejercicio de lo personal es político es que esta noche les damos la bienvenida. Y pues más bien para poder iniciar esta noche, pues desde ahí, ¿no? Hablamos de 23 años de la despenalización de la homosexualidad, donde nuestras identidades dejaron de ser un delito a simplemente tener la posibilidad de ser. Sin embargo, ese ser sigue aún muy marcado a través de las violencias y las discriminaciones por razón de orientación sexual, identidad y de expresión de género. Y pues desde ahí, ¿qué significa ser joven, ser parte de la población LGBTIQ+, y hacer activismo frente a lo que muchos llaman como el ecuatoriano, una sociedad conservadora y sobre todo frente a estos tintes antiderechos que hemos visto que suceden en el país desde los últimos años? Así que para
iniciar. No sé si comenzamos contigo, Sara, y de ahí vamos con los demás. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación al programa Sin Etiquetas. Gracias, Pedrito Gutiérrez, Cristina y Pedro Mosquera. Realmente la situación en el país es, ¿qué te diré? Le digo, a ver, yo vengo del exterior, viví casi 8 años en el exterior y viví en una sociedad bastante inclusiva y más que inclusiva, respetuosa. Porque aquí en el Ecuador y en Latinoamérica lo que sí somos buenos para predicar el respeto, pero no lo practicamos. La Constitución como tal es súper buena, pero hay una gran distancia entre la teoría y la práctica. Lamentablemente podemos tener políticas muy, muy incluyentes, pero mientras la sociedad, que hablamos de voluntad social y voluntad política, que es ya en el ámbito político, no exista, pues seguiremos siendo vulnerados, vulneradas, vulnerades. Toda la población LGBT en todo sentido, y más, un poquito más fuerte hacia la población trans, que es un poco la más vulnerada por su visibilidad. Muchas veces nos faltan a la integridad, no tenemos una educación adecuada en el sistema, no tenemos un ingreso correcto al ámbito de la primera índole social que es la familia, no tenemos una justicia justa, no tenemos una verdadera integridad de trabajo, no tenemos una igualdad en todo sentido, nuestra identidad aún es poco reconocida. Recordemos que para hacer el cambio de nombre o el género en la cédula solo se hace en 5 cantones, no en todo el país, y eso conlleva gastos adicionales. Me toca llevar encima testigos a otro país a otra ciudad donde ahí sí puedo yo hacer el cambio de nombre. Y por ende, lo más importante, la salud. La salud, en cambio, acá, pese a que tenemos protocolos de salud, pues no se cumplen. Entonces, sí nos falta mucha voluntad, como te dije, social, política, y en la coyuntura que estamos ahorita, como estamos, le veo un panorama bastante desolador, pero si no nos unimos y remamos por nuestros derechos, pues ahí vamos a tener mucho más. Creo que debemos remar hacia un sentido que son los derechos humanos de la población sexo diversa y identidades y expresiones de género, ¿no? Pues gracias, Sara. No sé si vamos contigo, David. Hola, no sé si me escuchan. Sí, súper bien. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Gracias a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, yo te puedo hablar desde mi experiencia como personal. Es decir, yo en el tema, digamos, del activismo, creo que yo lo único que he hecho es hablar por mí, ¿no? O sea, siento que en una sociedad como en el Ecuador, donde la gente no tiende como, digamos, a hablar de sus cosas o exponerse mucho, siento que yo ahí he contado lo que me pasa, digamos, en ciertas formas, ¿no? Que por el tema de que soy un hombre gay, digamos, han topado varios temas, no sé si sociales, de derechos humanos, pero sí. Y creo que ahí en las cosas que he escrito, las cosas, digamos, por las que hablo, digamos, en algunas redes sociales, siento que muchas personas se han sentido identificadas y yo siento y veo que hay muchas falencias no sé si en conocimiento, pero muchos estigmas y muchas cosas al hablar sobre tu sexualidad, al hablar sobre ti, al hablar sobre, digamos, la vida de las personas, las diferentes cosas que te pueden pasar a lo largo de tu vida, siento que las personas se tienden a sentir solas, ¿no? Entonces yo creo que esos canales de comunicación que han sido para mí las redes sociales, digamos, como de poder hablar con otras personas, de tener como vivencias compartidas, creo que eso es algo como que como que ha sido como que lo que yo he podido aportar, digamos, desde como mi visión, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí es algo como súper útil y algo que se puede como utilizar, ¿no? O sea, ir fortaleciendo, digamos, lazos y comunidades de nuestras poblaciones para, digamos, seguir defendiendo, luchando por, digamos, todas las desigualdades y todas las cosas que asolan a la sociedad, ¿no?
Entonces yo creo que es desde ese punto en el que yo he visto, digamos, y concibo mi activismo. Muchas gracias. David Kerley. Hola, muy buenas noches con todas, todos y todes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo acoto un poco lo que han dicho mis dos compañeros, mi compañera y mi compañero también. Yo podría hablar más bien sobre también experiencias personales desde acá de mi provincia, desde Manabí. Especialmente yo vivo en la ciudad de Puerto Viejo. Entonces, es muy difícil, la verdad, vivir en una provincia culturalmente machista, tradicionalmente machista, y sobre todo ser parte de la comunidad LGBTIQ+. Pero se va haciendo camino, igual es todo un proceso que se ha venido realizando de lucha. Yo sé que, por ejemplo, en ciudades mucho más grandes como Quito, Guayaquil, Cuenca, de pronto hay avances, hay una comunidad un poco más fortalecida en comparación con lo que se realiza acá en Manabí, pero igual no deja de ser importante porque de a poco hemos dado avances, hemos dado pequeños pasos en que cada día vamos construyendo un poco más en temas de derechos, en el tema un poco cultural, en el tema social. Entonces también tratamos de ver desde la parte política, sí, o sea, me parece importante de que se pueda participar como activista o como líderes de la comunidad o lideresas de la comunidad, porque también hacer activismo, hacer incidencia es político. Entonces, eso sería mi acotación. Que igual todavía nos falta mucho camino por recorrer y muchos temas y avances de derechos por alcanzar también. Claro que sí, Kerly, yo contigo estoy totalmente de acuerdo en eso, que hay mucho camino por recorrer. Sara, yo quisiera saber escuchando un poco lo que tú nos comentabas, lo que tú mencionabas, a mí me interesa un montón saber cómo son estas exigencias clarísimas que ha tenido la comunidad trans en Ecuador, pero que nadie le da oído, ¿no es cierto? Entonces, la actual política pública de derechos sexuales y reproductivos que está en Ecuador este momento en vigencia, contempla, digamos, las diversidades sexuales, pero no hay nada que especifique los tratamientos que se necesitan, no hay tampoco nada que especifique en qué se contemplan las diversidades, es decir, está escrito, pero de ahí hacia dónde podríamos caminar. Y en eso también como conversando, ¿cuál es tu perspectiva como mujer joven? ¿Y qué incluirías tú, entendiendo que en esta etapa, en esta edad de la vida, la postura política que tengamos frente a los derechos sexuales y reproductivos y a las exigencias dentro de políticas públicas o de leyes son trascendentalmente importantes? Bueno, yo voy a atacar al interno, ya nos hace falta mucha voluntad interna del activismo LGBTQ. Lamentablemente los activistas veteranos aún no, yo bueno, siempre he tenido este enfrentamiento de que no tiene actualizado el software. Falta mucha actualización en el software de los activistas veteranos. ¿Y a qué me refiero con esto? La lucha siempre tiene que ser unida y junta. Hubo una temporada en la cual, cuando yo llegué acá al Ecuador, resulta que me dijeron que mientras tenga pene, un gay de activista veterano me dijo, mientras tengas tu pene, tú seguirás siendo hombre. Le valió poco mi visibilidad trans. Entonces, como que desde ahí parte, ¿no? Y hay que considerar que muchos activistas que están en puestos públicos, principalmente gays, lesbianas, son los que a veces tienen incidencia en ciertos temas de educación y todo este tema. Falta mucho desde la base que somos los activistas. Hay también, lamentablemente, una transfobia interna que existe en la población LGBT hacia nosotras, nosotres. Entonces, cuando no tenemos la población trans sigue siendo un poquito relegada en política pública, sigue siendo olvidada un poco. Seguimos con un tratamiento hormonal que lamentablemente no hay endocrinólogos que son especialistas para este tratamiento. Acá en Quito, donde yo resido, existen 2 endocrinólogos
únicamente que tienen conocimiento sobre la población trans, pero lamentablemente por la situación actual que estamos en pandemia, pues nada de nada. Y casi la mayoría de personas trans tienen que hacerlo en forma particular. Las cirugías plásticas no las ven como una necesidad, sino como una emergencia estética. Nos falta mucho por ese lado recorrer. Y, como te digo, falta mucha voluntad en todo sentido. Y la voluntad política es mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque yo he conversado muchas veces con gente que tiene vínculo en el tema de salud en el ministerio y me han dicho que ¿cómo vamos a darte prioridad a ti si hay muchas necesidades de personas que necesitan mucho más, tal vez el VIH? No digo, no, está bien. Actualmente la pandemia, y antes de la pandemia me decían que hay gente que tal vez necesitamos incidir en mayor salud en lo que es diabetes, enfermedades que obviamente todo mundo tiene ese derecho de ser cubierto, pero la población trans no le ven aún como una necesidad, pese a que tenemos protocolos comparados a los de Uruguay y Paraguay que han tenido una incidencia, pero se les ha pasado, se les ha copiado a los ministerios de salud, al Ministerio de Salud, perdón, pero lamentablemente ese protocolo también queda en el olvido. Entonces, todo es voluntad, voluntad social y política. Mientras tengamos todo el tema ahí, como lo pongo y lo he dicho, la teoría está. Lamentablemente no hay la voluntad para que la gente quiera, principalmente los que están dentro del sistema político, quieran ayudar a aportar y a construir. Por eso es tan necesario que el tema trans en sí eh, tenga un repunte mucho más fuerte, ¿no? Como hay en otros países que tienen una incidencia mucho más fuerte. En cambio, acá aún los movimientos trans aún están un poquito como apagados, y perdón que lo diga así, pero es así. Aún dependemos del resto de la comunidad, ¿ya? Y cada sigla, o sea, está hablando LGBT, jala por su lado. Con esto no quiero generar resentimientos, pero esto es lo que pasa, ¿ya? Y eso es lo que, lamentablemente, es lo que yo se siente, es lo que se percibe actualmente, y súmale más del egocentrismo que hay de ciertos activistas también que pesa mucho, que no te dejan crecer. Y cuando tú incides en algo y como no compartes posición política, no eres de esto, no eres del otro, negado, no te cierro las puertas. Entonces sí hay un poquito de pelea que sí nos toca que los nuevos activistas jóvenes, los nuevos comiencen a generar unidad, que comencemos a generar apoyo mutuo, empatía a cada sigla, porque cada sigla es una necesidad distinta, incluso en el mundo trans masculino, no son las mismas necesidades que una trans femenina. Entonces, nos falta mucha empatía. Hablamos ahora de género no binario. Los jóvenes actualmente, muchos no se consideran dentro del sistema binario. Entonces, tenemos que generar esa empatía entre nosotros. Repito, actualizar nuestro software también y comenzar a remar al mismo sentido, creo, sin ningún tema, como el programa está muy bien dicho, sin etiqueta nada, sino nuestra única etiqueta serían los derechos humanos de la población sexodiversa. Muchas gracias, Sara, y creo que traes a la luz un tema muy importante, que es cómo generamos empatía, cómo generamos esa conexión entre la misma comunidad, cómo nosotros mismos nos activamos y apoyamos los unos a los otros para salir en esta sociedad. Y en este sentido, David, me interesaría conocer cuál es tu opinión al respecto. ¿Cómo piensas tú que se puede generar empatía, comprender más sobre el tema de personas transgéneros que, como bien lo expone aquí Sara, ha sido un tema bastante olvidado, bastante relegado? ¿Cómo dar lugar más voces diversas que las de los gays y lesbianas, digamos, cisgénero? Hola, bueno, yo creo que yo creo que lo que se debe hacer es dentro mismo del movimiento repensarnos, digamos, todo el tema. A ver, mi idea en esto es que creo que hay mucha invisibilización. Yo estoy muy de acuerdo con Sara en que cada sigla en el tema LGBT y cada sigla muchas veces cada letra de la sigla jala para su lado. Y yo creo que en ese sentido muchas de las personas que de una u otra forma han abogado por esta lucha han tenido y han dado prioridad a determinadas
a determinados temas, ¿no? A determinados temas que finalmente son por lo que ellos abogan y digamos digamos si está bien. Yo lo que creo es que lo que se debe hacer es fortalecer, digamos, en lugar de jalar cada quien para su lado, es fortalecer, digamos, todas las diversas vocerías que se podrían dar, no sé si hablamos de vocerías, pero si luchas que se pueden, digamos, compartir y fortalecer dentro de nuestra misma comunidad. Yo creo que hay mucha polarización, digamos, gobiernista en la comunidad, es decir, digamos, tenemos un activismo muy fuerte, digamos, de la comunidad LGBTI que jala para un candidato que hace, digamos, campaña política directa por un candidato y igual hay para el otro, ¿no? Entonces, digamos, es como ver utilitariamente a nuestras poblaciones, es decir, mientras necesito el voto, si les hablo, si les digo tales cosas, pero mientras cuando ya llegue al poder o no llego al poder ya no sabemos. Entonces, para mí es esto, ¿no? Para mí primero sería como visibilizar y desde nuestra misma comunidad potenciar, o nuestras comunidades, porque somos varias, como potenciar nuestras propias voces y nuestras propias luchas en lugar de siempre estarnos, digamos, tal activista de tal que apoya a tal candidato versus tal, ya se dijeron tal cosa. Eso es, creo que hace ver como que somos, no sé, una comunidad, digamos, desorganizada, y hace ver, digamos, como que no estamos apoyándonos entre nosotros mismos, que creo que es lo que hay que hacer. Yo creo que se debe ampliar, digamos, la diversidad de voces, se debe ampliar la diversidad de cosas que se pueden contar, la diversidad de cuerpos, caras, rostros que se pueden representar, es decir, que ya no sean cisgénero. Creo que hay muchas historias que se pueden contar y desde nuestras propias comunidades, digamos, potenciar eso, ¿no? Eso es, creo, lo que yo puedo aportar y decir. Gracias, David. Muchas gracias, David. Y Kerly, ahí queríamos preguntarte, desde tu óptica, desde tu visión, tú mencionabas al inicio del programa que vivir en una provincia, en una ciudad machista, complica todo mucho más. Entonces, quiero que nos expliques un poco para todas las personas que nos están escuchando y viendo, que tal vez no están para nada familiarizadas con el tema LGBTIQ+, porque hay un montón de desconocimiento, ¿verdad? ¿Por qué es importante entender que los jóvenes, las jóvenes, hacemos política, pero también representamos a estos distintos sectores? Representamos a las mujeres, representamos a la comunidad LGBTIQ+, y dentro de la comunidad, pues a las mujeres trans, a las mujeres lesbianas, a los hombres gays, a las personas queer. Entonces, cuéntanos un poco, porque hay un montón de preguntas en ese sentido. ¿Y por qué esta postura es políticamente importante? Sí, bueno, yo hablando un poco más de lo que sucede acá, ¿no? O sea, también tiene que ver el tema en lo de cada Manabí, el machismo, que es muy fuerte, es muy latente. Pero, por ejemplo, si hay una campaña política ahora que se vienen las elecciones, yo lo veo de que, ok, te dicen, bueno, vamos a acercarnos a la comunidad LGBTIQ+, pero tal vez lo hacen momentáneamente, ya sea para conseguir votos o para decir, sí, estamos siendo inclusivos cuando en realidad no es así. Muchas veces utilizan a la comunidad con un cierto fin, ¿no? Pero no es que de verdad se pueda ver de que pueda existir el propósito, de que seamos incluidas, o que de verdad vayan a trabajar por la comunidad. O sea, yo lo digo más desde el ámbito de acá, desde el ámbito que yo lo he visto. Entonces, por allí, pero igual sí es importante, pienso yo, porque así se va avanzando de a poco, solamente que hay que saber cómo. Nos dicen, bueno, ya, vamos a incluir a la comunidad, pero que sea una verdadera inclusión, no que sea más bien una utilización, sobre todo si es una campaña electoral política del momento, porque luego, ok, pasarán elecciones, pasará la campaña política, pero ¿dónde están las promesas para la comunidad? ¿Dónde está el trabajo para la comunidad que han prometido? Un plan de trabajo, todo un cronograma. O sea, no se ve y muchas veces así no se puede avanzar. Así han pasado años. Por ejemplo, acá, no, muchas veces para avanzar no tiene que hacerse, o sea, de una manera de que solo sea una campaña política cuando sean elecciones, sino que es todo el tiempo en que hay que estar trabajando, fortaleciendo a la comunidad muchas veces, desde el activismo, desde la incidencia, desde
desde el tema de derechos para seguir avanzando. Muchísimas gracias, Kerly. Y creo que eso es algo que lo vemos latente, digamos, desde los activismos juveniles, políticos. Es justamente esta resistencia, por un lado, sí, frente a la heteronormatividad, frente al machismo, frente a la misoginia, pero también es importante que cuando hablamos de temas de diversidad sexual, aún hay mucha gente que escucha y no entiende. Es decir, la gente que nos está escuchando aquí en Azuay a través de la 96.1, la gente que está interactuando también a través del Facebook, les agradecemos, creen que hay temas de la identidad, justamente de esta capacidad de autodeterminarnos, que realmente no debería ser importante o es menos importante que otros temas. Entonces, Sara, quizá en este sentido, el año pasado hubo, luego de 8 años de debate y de construcción, un veto al Código Orgánico de la Salud. Un Código Orgánico de la Salud que posibilitaba, en cierta medida, ciertos derechos, ¿no? Ahí se habló mucho sobre el tema del aborto como una emergencia quirúrgica, pero al mismo tiempo se prohibía el emplazamiento de estas clínicas que ofertan, entre comillas, la deshomosexualización, el tema del respeto de las identidades intersex. Sin embargo, 8 años de un trabajo de ese Código de Salud que terminó vetado por el presidente de la República, pero no hablaba de temas importantes en el ámbito trans, es decir, no se hablaba de cómo se darían los procesos de hormonización, de cuál es el seguimiento que se da a través de esto, justamente de las cirugías de reasignación sexual, como temas, como derechos, digamos, ¿no? Como un derecho a esa identidad que tienen las personas para determinarse y que el Estado tiene que, en este caso, proveer. Frente a esto, ¿cuál es tu opinión? Porque ahora vivimos un nuevo momento político, que hay que esperar un año de vetado eso para volver a hablarlo, y pues sin duda, ¿cuál es la apuesta trans, digamos, desde los diferentes frentes para que esta política realmente pueda ser una realidad? Mi querido Pedro, yo le veo bastante difícil esta situación actual como estamos en la coyuntura política. Estamos con dos presidentes que son conservadores, tienen una concepción muy binaria, patriarcal, y si han tenido acercamientos con la comunidad, ha sido ya solo por, como bien lo dijo David, es solo simplemente para ganar votos o para tener una empatía, porque vio que la juventud en su momento, en las elecciones, vio que un candidato determinado llamó mucho la atención su postura LGBT y optaron votar por él y sorpresivamente quitó votos a quienes supuestamente iban a lanzarse como primeros con amplio resultado. Lamentablemente somos eso, ¿ya? Y a mí me preocupa mucho la situación actual porque si fue vetada es porque no, es por la presión social incluso de quienes van al otro lado, que bueno, no sé, se llaman pro vida, y esa presión que tiene en el Estado tiene tanta incidencia porque las autoridades también son pro vida, también son conservadores, también están como diciendo ese temor que aún se tiene a un ser superior. Entonces, tal vez pueden pecarle como pecado, le encajan como algo malo, como algo que no está dentro incluso de la Biblia. Es increíble que hasta actualmente, estando dando capacitaciones referente a estos temas, vía Zoom te manden en el chat, te manden versículos de la Biblia. Entonces, es tan fuerte este tema que yo le veo bastante duro actualmente que el tema trans aún siga como que le consideren como algo importante. Y es feo decirlo así, no hay esa voluntad. Y normalmente el tema trans, como te digo, aún está en pañales aquí en el Ecuador. Para que nosotras tengamos un poquito trans masculinos, trans femeninas, género no binario, todas las que tienen esa empatía o se consideran dentro de la T, debemos tener una incidencia de tal manera para que podamos tener esa apertura de la autoridad en su momento para que nos incluya. Muchas veces ni las leyes que proponen nos incluyen, porque
la ideología de género aún necesita de una evidencia científica. Ahora, yo muchas veces me he puesto mi postura, ¿qué evidencia científica quieren si nosotras estamos aquí? Existimos, estamos visibles, estamos en la calle. Y quienes decidimos meternos en el activismo mucho más todavía. Pero creo que aún nos hace falta que la población trans se junte más y recibamos el apoyo también de la población LGBT en su entorno para poder hacer un poco más de incidencia en derechos. Consideremos que el promedio de vida de la población trans es de 35 a 40 años. Entonces, es fuerte el tema y eso no lo ven. La sociedad no lo ve y lo ve como algo muy secundario, cuando debería ser verlo por el lado de que somos seres humanos que lo único que queremos es construirnos socialmente, cómo nos sentimos, cómo queremos expresarnos y eso. Pero le veo bastante fuerte estos 4 años que se nos viene, gane quien gane, porque no hay voluntad, por más que haya el apoyo de una determinada agrupación o todo, pero no le veo esa voluntad que necesitamos, y más aún si entrarían términos que sí afectan mucho em, como en un candidato escuché que iba a incluir incluso a Dios nuevamente en la Constitución, no sé, pero muchas veces, ¿qué conlleva la palabra Dios? ¿Ya? Yo soy creyente, creo en Dios, pero no creo como lo pintan, sino creo en un Dios incluyente, en un Dios de amor, pero lamentablemente, ¿qué significa para cada ser humano eso? Quien aquí lamentablemente se dan la potestad de decir quién es digno y quién no. Y eso también tiene un peso bastante fuerte en la Constitución de la República, que a veces la gente hace caso, pero es duro. O sea, sí le veo bastante fuerte, bastante dura la lucha, mi querido Pedro. Muchas gracias, Sara, y realmente has traído dos temas a colación que como que hicieron que nuestros foquitos se prendan realmente. El primero es hablar sobre esta idea de la ideología de género. Y no sé si es que aquí en este tema, no sé si David o Kerry, cualquiera de los dos me puedan ayudar explicando más, aclarando más sobre este tema de la ideología de género. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la idea de la ideología de género? Cualquiera de los dos, o Sara también, si también quieres responder, el micrófono está abierto. Para mí, en mi sentir, a ver, yo soy el fiel, o sea, para mí el género es un concepto, no una ideología. Para mí todo este concepto y de la idea que se ha desarrollado en torno a la ideología de género, lo que busca es, para mí, es negar nuestras propias identidades como disidencias sexuales. Eso es para mí las identidades que han, digamos, de algún modo negado el binarismo o que de algún modo se expresan de una forma diferente a la que la sociedad está acostumbrada, son siempre tachadas como de menos o digamos desprestigiadas, si se puede decir, usando este término de la ideología de género, a la que se han sumado una cantidad, o sea, desde académicos hasta activistas, hay toda una red, digamos, que hablan del tema de la ideología de género. Y yo, para mí, en el Ecuador se ha visto muy fuerte, hay grupos que lo defienden mucho y que son básicamente esas cercanías con el poder lo que ponen o sea, lo que ponen en peligro muchos de los avances logrados en términos de derechos sexuales y reproductivos y para las comunidades digamos, de la diversidad sexual, ¿no? Es decir, por ejemplo, recordemos cuando se aprobó el matrimonio igualitario, y había una cantidad de rumores y mentiras en redes sociales en torno a que, porque el matrimonio igualitario se aprobó, entonces ahora los niños se van a volver transexuales, entre muchas otras cosas que me acuerdo. Es decir, hay muchos temas de desinformación en torno, por ejemplo, a la hormonización como un derecho humano para la comunidad y las personas trans, con convertir a los niños en tal o cual cosa, que es lo que siempre se dice. Entonces, para mí, no, incluso el llamarlo una ideología, para mí ya es como negar muchos avances y muchos conceptos que han servido para que nuestras comunidades sean mucho más visibles y podamos alcanzar muchos derechos y libertades, ¿no? Entonces, para mí este concepto no solo es peligroso, sino es nocivo y tenemos que ver qué, o sea, en la política pública yo creo que sí hay que ver qué grupos de poder están cerca de los grupos que pregonan estas ideas que para mí lo que hacen es negar nuestras propias identidades, es decir, negar toda,
toda disidencia que exista hacia la heteronormatividad. Completamente de acuerdo contigo, David. Y justo hablando o sea, interactuando y entendiendo este tema tan importante, cabe decir que no hay formalmente un reconocimiento académico sustancial de esta famosa ideología de género. No existe en el mundo académico como tal, como sí existe, por ejemplo, la perspectiva de género o el enfoque de género, que son una metodología que se utiliza en la aplicación de leyes, en la elaboración de políticas públicas, que quiere decir lo siguiente un poco para ir como esta idea de desmitificando. No vamos a poner en la perspectiva de género, lo que nos ayuda es a entender que existen diversidades, justo como David lo decía, y estas diversidades tienen que estar reconocidas y deben ser nombradas constantemente. Entonces aquí sí es importante como ir proponiendo estos temas que son parte de la política que se discute en las posturas juveniles de la comunidad LGBTIQ+. No sé, ahí, Kerly, tú un poco, ¿cuál ha sido tu perspectiva en cambio ahora desde las necesidades ya de acceso a la salud, al empleo, a la educación, a la vivienda incluso, que todavía tenemos muchos prejuicios y contaban hace un tiempo algunos amigos que no eran de Cuenca y que decían que realmente encontrar un lugar para vivir es tan difícil porque las personas dicen, no, yo no rento, y por este sistema de continuas discriminaciones, ¿no es cierto? Igual acceder a educación secundaria, por ejemplo, en colegios privados, ellos podrían, legalmente no es posible, pero negarse a que una persona de la comunidad ingrese a un centro de educación. Cuéntanos un poco cómo ves estos derechos fundamentales básicos desde tu lógica, desde tu vivir. Ok, bueno, tú mencionaste la palabra discriminación. Es una palabra muy fuerte por la discriminación hacia la comunidad LGBTIQ+. Hay que avanzar en temas de derecho, de salud, de educación, de justicia, en lo laboral, en lo académico. Porque, por ejemplo, citando la parte académica, muchas veces tú vas, te lo digo, o sea, por mi experiencia, ¿no? Tú vas a una universidad y si saben de que eres de parte de la comunidad, muchas veces en tu salón de clases, tus compañeros muchas veces te discriminan. O si no, no te lo dicen directamente, pero tú vas al comedor en un receso después de clases, ¿no? También, o sea, saben haber murmullos entre compañeros, saben haber burlas, saben haber comentarios despectivos. Si es en el tema de la educación, si es en el tema laboral, muchas veces no te dan un trabajo, muchas veces tú solicitas, por muy buen currículo que tengas, que es lo que se debería mirar en realidad, tu capacidad intelectual, tu esfuerzo, ¿no? Pero no, o sea, ¿sabes? Puedes ser una chica lesbiana y vas a solicitar un empleo y muchas veces no te dan. Puedes ser una compañera trans y tampoco consigues empleo. Asimismo, en el tema de, por ejemplo, el tema de la justicia, yo veo muy grave el delito de odio, o sea, es algo muy fuerte muchas veces y muchos casos a veces también quedan impunes y muchas veces si hay un caso no se lo puede sancionar como es debido porque también hay un montón de trabas en la justicia. Y ahí sí toca con los colectivos, con las organizaciones, fundaciones, hacer presión, muchas veces presión social, presión para tener fortalecimiento para poder resolver un caso. Otra falencia, bueno, ya dije lo laboral, lo de educación, justicia, podría ser también el tema del acoso, que a mí me parece muy latente y muy fuerte en el espacio público, por ejemplo. Eso yo siento que deberían impulsarse más políticas públicas en el tema del espacio, porque, ok, si tú eres una persona de la comunidad que va a un parque, puedes ir con tu grupo de amigos o puedes ir con tu pareja,
no falta la persona o desde la sociedad mismo que muchas veces te vayan diciendo cosas, te vayan gritando, te vayan discriminando, te vayan violentando, te violentan en el espacio público. Entonces, falta políticas públicas implementar a nivel del Ecuador, a nivel también de las ciudades, trabajar más, como decían, en perspectiva de género, enfoque de género y más derechos para la comunidad, porque también yo creo que con las ordenanzas que se están avanzando con ciertas ciudades se puede erradicar un poco, pero igual, o sea, tenemos leyes, tenemos ciertos derechos, pero igual hay que trabajar mucho más. En el ámbito de la salud también, o sea, como lo mencionaban en antes, Sara mencionó, por ejemplo, el tema de la salud, que existen protocolos, pero no hay médicos especializados, sobre todo en el área de endocrinología, por ejemplo, no hay médicos especializados. Cuando tú vas a solicitar atención a un ministerio de salud, muchas veces no saben cómo tratarte, muchas veces te discriminan en un mismo subcentro de salud o en un hospital. Muchísimas gracias, Kerly. Y pues para ir con esta última ronda también, chicas, y agradecer a toda la gente que está a través del Facebook Live y también a toda la gente que nos escucha aquí en el Azuay a través de la Suprema Estación 96.1. Les recordamos también que nos pueden escuchar a través de www.la961.com. Y pues, Sara, acaba de mencionar Kerly un tema que creo que se ha visto como una interpelación importante y necesaria desde los movimientos transfeministas y feministas, y es el acceso a la justicia. Y cuando llevamos el acceso a la justicia frente a lo que se llama, digamos, desde algunos lugares, el tema de este iceberg de la violencia que termina siendo una muerte violenta hacia una mujer, entendiendo que puede ser hacia una mujer cisgénero, pero también hacia las mujeres trans, es algo que ocurre en el país. ¿Cómo mirar esta situación, digamos? Lamentablemente muchos de estos casos siguen siendo investigados por asesinato, porque la mujer trans no cambió su nombre, o porque no ha hecho el proceso de la cedulación, o porque justamente el fiscal, los policías y el tribunal penal no entienden qué es la identidad de género, o a veces simplemente se cree que es mucho más fácil probar un asesinato antes que un femicidio a una mujer trans o antes que un delito de odio por temas de identidad de género o de orientación sexual. Entonces, ¿cómo tú miras que nosotros como juventud podemos interpelar esta violencia extrema que nos sucede desde la población también hacia que lamentablemente estas muertes tengan un efecto de cambio político también? Tú lo has dicho, Pedrito, y creo que lo ha dicho también Carly. Falta mucha voluntad por tema de las personas que ejercen justicia. Las personas que ejercen justicia a la larga no saben el tema, no tienen un conocimiento de qué es identidad, expresión de género, qué es orientación sexual. Bueno, en general casi la mayoría de la población la tiene todo ahí en champús. O sea, el hecho de que sea trans ya tiene que encajarme y tiene que gustarme un hombre, punto. O sea, ya eres. Entonces no es así. También las mujeres trans o hombres trans tenemos diversidad de orientación sexual. El trato normalmente no les interesa cómo estés. Hacen caso al documento que te identifica, como en este caso es la cédula. Y muchas mujeres trans, desde la ley de identidad de género o hombres trans, no han hecho el cambio de cédula porque lo considera aún muy vulnerable. Y es verdad, el documento como tal es muy vulnerable en todo su aspecto, ¿no? Cambiar la palabra sexo por género automáticamente ya te hace ver que tú eres una persona transgénero. Eh, los transfemicidios no son reconocidos porque lamentablemente no hay, por parte también de dentro de las estadísticas, muchos movimientos feministas radicales no consideran al movimiento trans femenino como que forme parte de la diversidad de la mujer. Entonces tampoco le incluyen en las estadísticas. Hay otras organizaciones que sí, ya feministas, que son muy empáticas con la población transfemenina y sí les incluyen en las estadísticas.
Es muy raro escuchar estadísticas que digan, como el año pasado, hubo 1000 femicidios y 8 transfemicidios. Otras dicen que nos incluyen, pero tampoco no es así. Las estadísticas no incluyen realmente a los transfemicidios porque lamentablemente ya al momento de cuando pasa a la unidad de flagrancia o a su vez a la fiscalía, son considerados delitos de poca importancia. Y lo digo porque pasa. Por más que tú quieras verlo como y darle la importancia, pese desde la diversidad sexogenéricas que haga incidencia, siempre el transfemicidio no pasa a más que eso. Lamentablemente dejamos de ser seres humanos por romper ese sistema que muy bien tú lo dijiste, Pedrito, tal vez no cambiamos el nombre, tal vez mantenemos nuestro genital, porque habemos muchas trans que aún tenemos el genital del sexo biológico original, perdón que lo diga así, y muchas cosas que aún nos identifican con el sexo biológico y la construcción que aún tienen en el sistema todas las autoridades, la policía y todo. Entonces sí es duro ese tema. Aún falta mucha sensibilización a quienes ejercen la justicia. La policía también, alguna vez estuve en una charla en la Escuela de Policía Superior y acá en Quito, y ellos decían cómo le trato a la persona cuando comete un error si en su cédula aún sigue constando el nombre de hombre, o sea, aún sigue constando. Entonces nosotros hablamos de que la población trans básicamente tiene que ser tratada de acuerdo a cómo está y cómo usted le ve. Pero la policía no es sensible. Aún le falta mucha sensibilización y pese a que se le da la sensibilización, le falta voluntad para aplicar lo conocido, aplicar lo que él aprendió. Y esa es otra cosa, que muchas autoridades también, pese a que tienen la capacitación, no les da, no le dan la importancia. La rotación también que tienen también es otro factor que sí cuesta. Por eso es que muchas veces es necesario que desde la academia, cuando tú estás iniciando tu universidad, todo profesional, sea abogado, médico, lo que sea, tenga esa educación de cómo es las identidades, expresiones de género, la orientación sexual, y que vayan desglosando todo el rosario de los conceptos de todo lo que conlleva la sexodiversidad. Pero, como te digo, nos falta mucho, mucha voluntad, y eso es un problema que, que nos arrastra a todos, todas, todes, o sea, a la misma sociedad en general, nos lleva a esa construcción que no quieren romper aún, que aún les cuesta como salir del binarismo. Entonces, pero para eso estamos, ¿no? Para los activistas que ya nos decidimos hacer visibles y luchar por todo lo que se nos venga enfrente, pues eso es lo que buscamos para nuestras nuevas generaciones tengan un porvenir. Ejemplo, hace 23 años, como dijiste al inicio, Pedrito, se despenalizó la homosexualidad, pero fue gracias a esa visibilización de aquellas mujeres trans de ese tiempo, de aquellos hombres gays, de aquellas lesbianas que ni sabían, que estaban ahí ayudando, haciendo política pública para poder hacer la despenalización. O sea, fue un trabajo en conjunto. Ahora, en la actualidad, ¿qué nos está pasando? ¿En dónde nos fraccionamos? ¿En qué momento fue la donde no apoyamos? ¿En qué momento fue que nos rompimos? Entonces, también nos falta un poquito de parte de nosotros, también esa voluntad de unidad y remar hacia lo que alguna vez fue un objetivo. Creo que es momento ya también como juventudes, a la nueva era, a los nuevos activistas, decirles que también piensen que las nuevas generaciones vienen con nuevos conceptos, con nuevas cosas y que tenemos que ser de mente muy, muy abierta, muy, muy empática, ¿no? Eso. Muchas gracias, Sara, y creo que lo que tú traes a la luz ahora es muy importante, la empatía, la apertura a las nuevas juventudes, a construir una política desde las juventudes como el día de hoy en nuestro programa de Sin Etiquetas. Y ya para ir cerrando con este segmento, nuestro segmento de Construyendo Políticas Sin Etiquetas,
Vamos a hacer una pequeña pregunta que va a ir por 1 minuto a cada uno, y la pregunta es la siguiente: ¿cómo desde nuestras identidades como personas de la comunidad LGBTIQ+, cómo nosotros nos activamos, cómo nosotros generamos política, incidimos en las comunidades? Y aquí quisiera que cada uno me dé su percepción, qué es lo que dicen, qué es lo que tienen que contarnos al respecto. Y empezamos por ti, David, luego vamos con Kerly y cerramos nuevamente con Sara para ya ir cerrando este segmento. Entonces, en 1 minuto, cuéntenos cómo hacer política desde nuestras juventudes, desde nuestra identidad de la comunidad LGBTIQ+. Bueno, muchas gracias. Para mí es no subestimar a las personas. Siento que muchas veces se habla mucho como desde este otro extraño, como las juventudes, las personas LGBTI. Yo creo que el tema es, si tú quieres saber cómo hacer política para un determinado grupo, pregúntale a ese grupo, ¿no? O sea, creo que básicamente hablar de nuestra existencia, hablar de nuestros problemas, hablar de lo que nos pasa, hablar justamente de lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Hablar de las falencias que hay en determinados problemas, hablar de los avances que hemos hecho, hablar de nuestras comunidades y de la propia diversidad que existe dentro de la comunidad, es decir, porque la comunidad LGBTI tampoco es que es homogénea en muchas cosas, somos personas diversas con diferentes visiones políticas, con diferentes ideologías de todo tipo y está bien, creo yo, ¿no? Yo creo que justamente hablar de eso y mostrar esas diferentes voces que existen es algo que se puede hacer desde el espacio, o sea, desde mi espacio al menos y desde uno mismo, ¿no? Tratar de como conocer a las demás personas, tratar de, porque en definitiva lo personal es político y en definitiva todo lo que nos pasa a nosotros incide en la política y viceversa, ¿no? Eso es, creo, para mí, escuchar al otro, escucharnos, creo que todos, y tratar de entender que en esta sociedad y en la vida en general existe una diversidad enorme de situaciones, incluso dentro de las propias comunidades que ya son de la diversidad. Eso creo para mí es mi mensaje final. Gracias. Gracias, David. Vamos, Kerly. Sí, bueno, yo creo que desde que amanece hasta que nos vamos a dormir, nosotros siempre estamos, nosotras y nosotros también siempre estamos haciendo activismo, incidencia. Y lo importante, o sea, para alzar nuestras voces también es un acto político, no quedarnos calladas ante las injusticias que existen, eh, seguir todos los días educándonos, culturalizándonos. También es un acto político participar de los procesos, tomarnos los espacios públicos muchas veces cuando se necesita alzar la voz, visibilizarnos. También es una manera de hacer política, es una manera de luchar y también resistir. Esa es mi manera de pensar respecto a tu pregunta. Gracias, Kerly. Sara. Mi querido Pedrito, considero que, como bien lo dijo David, el hecho de formar parte de las diversidades sexogenéricas, de identidades de expresiones de género, también nos hace diversos como seres humanos de pensamiento, ideología política, religiosa y todo. Creo que los jóvenes actualmente deben ver eso justamente, qué tan rica diversidad tenemos todos, todas, todes, para poder hacer y hacer la incidencia que se requiere. Eh, Considero yo que si tú vas a hacer una organización, si vas a hacer con gente de tu índole, de tu alrededor, pensemos que debemos ser apolíticos. Y nuestra única bandera que nos debe cobijar es la bandera de nuestros derechos y qué queremos conseguir, a dónde queremos llegar. Porque la lucha es no entre nosotras, sino con la sociedad que aún tiene un poco que entendernos, bastante que entendernos, diría yo. Lo ideal es que nos unamos, luchemos. Obviamente también es una voluntad interna que debemos tener. Hay gente que ya, por considerarse ya una figura, piensa que puede imponer su criterio y puede poner su posición política. No es así. Tenemos que ser diversos, entender que la diversidad nueva viene con una presión súper fuerte y que cada uno, no me he cansado a lo largo del programa decir
que cada uno de nosotras, nosotres, debemos ser y conocer las necesidades de cada uno de quienes estamos dentro de la diversidad, ser muy empáticos y poder compartir nuestros conocimientos y experiencias que hemos tenido para que esos nuevos líderes surjan. El líder debe construir nuevos líderes, creo yo, y no ser siempre la figura de algo. Hay momentos en los cuales quien es la figura de todo va a caer. ¿Y a quién dejó la potestad? ¿Y a quién le dejó esa herencia? ¿No? Entonces tenemos que seguir construyendo personas que tengan una visión muy amplia en temas de derechos humanos de la población. Muchísimas gracias, Sara. Muchísimas gracias, Kerly. Muchísimas gracias, David, a los tres por acompañarnos en esta noche y en esta velada para conversar sobre cómo nuestra participación e incidencia política tiene un efecto inmenso en nuestras sociedades. Yo quiero agradecerles a los tres de antemano por todo su activismo, por estar al frente de la lucha en sus diferentes ámbitos, desde sus diferentes plataformas, y agradecerles nuevamente por acompañarnos hoy en esta noche de Sin Etiquetas. Agradecemos de la misma forma a Esquel, Datalat y también a Alzando las Voces por este programa de hoy, que es el tercero de nuestro programa de participación política de Juventudes Sin Etiqueta, construyendo una política. Así que muchas gracias a las tres invitadas y felicitaciones en su activismo, y continuamos con el siguiente segmento. Son las Muchas 20. gracias. Gracias por todo. Hasta luego, un gusto.